Bueno, en este segundo video vamos a continuar con la clase de turbinas, empezando por la clasificación de las mismas. Se pueden clasificar según la dirección de la corriente. Por ejemplo, las turbinas denominadas tangenciales son cuando la dirección de la corriente es tangencial al movimiento del rotor. Este es el caso de la turbina Pelton, que ya mostramos su esquema. Luego tenemos las turbinas radiales, donde la dirección de la corriente es radial al eje de la rotación del rotor, las que se denominan turbina Francis radial o lenta. Las denominadas mixtas, que es donde la dirección de corriente es inclinada con respecto al eje de rotación del rotor. ¿Sí? Las turbinas Francis rápidas, en este caso. Y las turbinas de tipo axial, donde la dirección de corriente es paralela al eje de rotación del rotor, como la turbina Kaplan o las típicas hélices o las Bulbo también. Ahora vamos a ver en modelos a escala de turbinas. Acá vemos la cámara de espiral de ingreso al rotor y la salida después del tubo de aspiración. Vemos un modelo a escala de turbina Pelton donde se ven cada una de las cucharas que están divididas, como ustedes ya vieron. Una turbina Francis a escala también. Siempre, como dijimos, en las turbinas se hacen a medida, con lo cual se hace un modelo y luego recién se hace el prototipo. Aquí vemos, recuerdan que les mostré la obra de Pichi-Picun-Leu-Fu. Acá tenemos el modelo de la turbina utilizado, que es una turbina tipo Kaplan, que son muy similares a las hélices. Acá vemos una turbina, siempre a nivel modelo radial Francis, donde se ve bien que el ingreso es radial al eje. Y aquí vemos en fábrica una turbina Francis construida, ya el prototipo, para ser llevado a una central. Detalle el pulimiento de los álabes, es muy importante que estén bien pulidos, porque cualquier irregularidad colabora con que se genere más rápidamente cavitación. En las turbinas se utiliza mucho para clasificarlas el número específico de potencia. ¿Se acuerdan? En bombas hablamos del número específico de caudal, aquí hablamos del número específico de potencia, que se define como n la velocidad de giro por la raíz de la potencia sobre la altura útil a las 5/4. Así, en función del número específico se puede elegir el tipo de turbina que vamos a usar. Si el número específico es menor a 60, es más conveniente una turbina Pelton. Si está entre 60 y 450, una tipo Francis. Y si es mayor a 450, una tipo Kaplan o hélice. Recuerden que la turbina Pelton es la máquina de acción y la Francis y Kaplan de reacción. En este gráfico vemos el rendimiento de las turbinas en función del número específico y el tipo de rotor. Observamos que las turbinas, cada tipo de turbina tiene un buen rendimiento en un sector y después cae bruscamente. Entonces, por eso tenemos esa clasificación de cuándo se usa cada tipo de rotor. Hay zonas intermedias donde pueden ser varios los posibles usos. Si vemos una planta de una turbina, por ejemplo, tipo Francis, que son las más comunes en Argentina, tenemos la tubería de alimentación, que viene de la tubería forzada, la cámara espiral, cuyo objetivo es repartir el agua dentro de todos los álabes. Eso se ayuda con un predistribuidor, que son unas paletas fijas que ayudan a guiar el agua, y luego el distribuidor, que son unas paletas móviles. Habíamos visto en la primera parte alguna foto del eje de su distribuidor y su equipo de accionamiento. El distribuidor tiene dos funciones: orientar el agua dentro
del rotor para que entre bien a los álabes, y por otro lado tener una función de cierre parcial o total de la turbina. Si yo necesito un cierre, procedo al cierre del distribuidor y la turbina se queda sin agua. Si vemos un corte transversal, el mismo tipo de turbinas, ahí vemos la cámara espiral, vemos adicionalmente una válvula de guardia, como la que vimos en la instalación de Futaleufú en las fotos, el corte de la cámara espiral que se va reduciendo al girar. Luego tenemos ahí con la letra P el predistribuidor, que es la paleta fija, la D el distribuidor, que es la paleta móvil, que tiene un eje que lo mueve, y luego el rotor en sí. Entonces, ustedes observan que aquí el agua entra por la cámara espiral y sale por debajo al tubo de aspiración. Análogamente que en las bombas, también tendremos que analizar las velocidades en el ingreso y la salida, solo que aquí la dirección es contraria. Entramos con una velocidad C1 por arriba y salimos con una velocidad C2 por debajo. Esa C1, ¿se acuerdan? La podemos decomponer en una velocidad tangencial 1 y una W1, y nos interesan los componentes CM1, la componente mediana, y la proyección de C sobre la tangencial, o sea, CU1, donde aparecen ahí los ángulos beta 1 y alfa 1. Vemos análogamente para la salida C sub 2, que se descompone en W2 y U2, y tenemos las componentes, la componente CU2, que también es la que a nosotros nos interesa. Si recordemos la ecuación de Euler que ya vimos, sería el rendimiento por G por la altura útil igual a U1 por CU1 menos U2 por CU2. Pero de acuerdo al gráfico de la diapositiva anterior, podemos ver que CU1 es igual a C1 por el coseno de alfa 1 y CU2 es igual a C2 por el coseno de alfa 2. ¿Se acuerdan que la velocidad meridiana 1 es directamente el caudal sobre la sección 1, la velocidad meridiana 2 es el caudal sobre la sección 2 de salida? Si consideramos en este análisis teórico que el rendimiento es 1, podemos decir, reemplazando en la ecuación de Euler, que reemplazamos la velocidad U a partir de la velocidad de giro, o sea, pi por diámetro 1 por n sobre 60, y la CU1 la reemplazamos por la CM1 por la cotangente de alfa 1. De acuerdo a cómo se indica abajo, y la CU2 nos queda U2 menos CM2, o sea, Q menos U sobre omega 2 por cotangente de beta 2. Eso lo pueden ver en el gráfico anterior, es una cuestión geométrica bastante sencilla. Reemplazando esto, entonces reemplazamos U1, U2, CU1 y CU2, tenemos la expresión que se ve ahí, y simplificando podemos decir que entonces HU es directamente un coeficiente A con signo negativo por la velocidad de giro al cuadrado más un coeficiente B por el caudal sobre la velocidad de giro. Esto es similar a lo que vivimos en bombas, pero al revés, con otro signo. Entonces se genera una recta cuyo ordenada al origen es menos A, n, o sea, la velocidad de giro al cuadrado. Si esto lo vemos gráficamente, vemos una recta de este tipo. Aquí tendríamos la recta HU en función del caudal, pero de vuelta, como hicimos en bombas, esto es teórico. Como tengo una pérdida
de energía, la recta se transforma en una curva donde aparecen las pérdidas. Así, las pérdidas son proporcionales al cuadrado de la velocidad y además igualmente se generan pérdidas por choque motivadas por la variación del ángulo tras un cambio de caudal. Cuando tengo la variación de caudal, reduce el caudal, reduce la velocidad, se genera más torbellino y se genera una curva un poquitito distinta de este tipo. En la profesión se utiliza lo que se llama el diagrama topográfico de la turbina, que vemos aquí. Para cada turbina tenemos este gráfico donde tenemos la altura sobre la altura nominal, el caudal sobre el caudal nominal y los rendimientos, curvas de isorrendimiento. ¿Esto qué significa? La curva que vimos antes es la que corresponde al máximo grado de apertura de los distribuidores y el punto teórico de selección es donde esto da 100% de HN y de Q. Entonces, esta sería la curva inicial, pero operativamente en una turbina tengo distintas condiciones. El nivel de agua puede ser superior al de selección en el embalse o puede ser inferior. Entonces tengo un rango que, como ustedes ven ahí llega en este caso a un 125% de la altura y hasta un 65% de la altura. Esto me permite trabajar con distintos niveles de embalse. Por otra parte, ajustando el grado de apertura del distribuidor, que funciona como una válvula reguladora, ahí vemos la curva 0,9, 0,8, 0,7, que me dice una curva paralela a la original, que me indica qué caudal y qué altura estaría trabajando. Y además tenemos las curvas de isorrendimiento. Como piensen que yo estoy generando energía y con eso estoy recibiendo dinero, obviamente mi rendimiento tiene que ser el máximo posible. Entonces ahí me indica dónde me conviene trabajar, no necesariamente, como ven ustedes en este caso, el máximo rendimiento se da para la apertura nominal, sino por ahí para una apertura un poquito menor. Entonces, en función del nivel del embalse y el caudal que ustedes puedan erogar por las turbinas, podrán trabajar dentro de este diagrama con un límite de altura máxima y una altura mínima. Fuera de eso, directamente la turbina se cierra y no opera. Ahora vamos a ver una parte importante del diseño de una instalación con turbina, que es el diseño del tubo de aspiración. Puede ser una conducción recta o acodada o troncocónica que básicamente comunica la turbina con la restitución al río, con el canal de fuga. En general las turbinas que vimos son de eje vertical, hay algunas de eje horizontal también. El tubo de aspiración es la descarga. En general conviene que el tubo esté sumergido parcialmente en el canal de fuga. A veces se tiene que poner en forma acodada. Acá vemos un esquema de un tubo vertical de aspiración. Arriba está la salida de la turbina y tenemos una velocidad y en general al ser troncocónico esa velocidad se va reduciendo hasta la descarga. En muy baja altura muchas veces no tengo margen y lo que hago es esta conducción acodada como para reducir la velocidad de salida. Las funciones del tubo de aspiración, ahí vemos que sería un tubo que descarga inmediatamente la salida de la turbina, donde sale con una velocidad C2, con una presión atmosférica o una cotas Z2, o descarga dentro del nivel del canal de fuga o de restitución y van a tener una variación de la velocidad, de la presión y obviamente de la posición.
principalmente una de las funciones es que el nivel de descarga debe estar sumergido sin que la turbina lo esté. Eso sería lo ideal para poder hacer fácilmente reparaciones. Antes vimos alguna foto de Futaleufú en el video anterior, donde le dije que estaba sacando la foto desde justamente el tubo de aspiración, porque no está sumergido y uno sacando de servicio la turbina puede entrar, revisar, controlar el estado de la turbina. Ese salto disponible entre la salida del rodete y el nivel de aguas abajo se puede aprovechar mejorando un poquito la altura útil y aprovechando la energía cinética residual a la salida. Ya vamos a ver cómo hacemos eso. Es decir, el objetivo de un buen diseño del tubo de aspiración es elevar el rendimiento de la instalación. Aquí vemos de vuelta, que ya lo habíamos visto en las diapositivas anteriores, graficar la línea de energía en vertical, tal cual lo hicimos para bombas, y vemos ahí el tubo de aspiración, que partimos su cota de salida H4 a partir de un plano de comparación, H3 al nivel del agua, HS sería la distancia, la altura de succión entre la salida del rotor y el nivel de agua, y vemos entonces la energía en el canal de fuga. ¿Cuál sería? Sería H3 más H4 más la presión atmosférica sobre gamma más la velocidad en el canal de fuga o de restitución al cuadrado sobre 2G. Por otro lado, la energía a la salida del tubo sería H4 más la presión en 4 sobre gamma más la velocidad en 4 al cuadrado sobre 2G. Habrá seguramente una reducción de la velocidad que vemos ahí entre C4 y la velocidad en el canal de fuga, que es más grande. Así que hay una pequeña variación. Y la energía a la salida del rotor sería la deposición H4 desde el plano de comparación más H3 más la altura de succión HS más la presión a la salida del rotor sobre gamma más la velocidad C2 al cuadrado a la salida del rotor sobre 2G. Entonces, si planteamos esto, tenemos el nivel de salida, dijimos, sería H3 más H4 más la presión atmosférica sobre gamma más la velocidad en el canal de fuga al cuadrado sobre 2G. En la descarga del tubo de aspiración, ¿qué dijimos? Tendríamos esta condición: H3 más H4 más PA sobre gamma es igual a H4 más P asterisco sobre gamma. Simplificamos ahí y podemos decir que H3 más PA sobre gamma es la presión en 4 sobre gamma. Entonces H3 más PA sobre gamma es igual a P4 sobre gamma más la presión atmosférica. Por lo cual podemos decir directamente que P4 es gamma por H3, lo cual sabíamos de piezometría. ¿Sí? Lo que ustedes vieron directamente en hidráulica general. Si igualamos la energía a la salida del rotor con la energía en el punto 4 más las pérdidas, tendríamos valores equivalentes teóricamente. Entonces ahí tenemos la energía a la salida de la turbina, H4 más H3 más la altura de succión más la presión a la salida de la turbina sobre gamma más la velocidad al cuadrado a la salida de la turbina sobre 2G. Sería igual a H4, que sería el único Z, más P4 sobre gamma más la velocidad en 4 al cuadrado sobre 2G más la sumatoria de las pérdidas en la conducción. Es decir, la energía en 4 más las pérdidas. Si simplificamos ahí, H4 con H4, y si consideramos que la presión 2 podría ser la presión mínima posible, o sea, la de vaporización, para que no hubiese cavitación a la serie de turbina, tendríamos que HS sería equivalente a lo de las bombas como HS límite. Entonces podemos decir
que sería H3 más HS límite más PB sobre gamma más C2 al cuadrado sobre 2G es igual a PA más H3, reemplazamos ahí P4 por PA sobre gamma más H3 y más C4 al cuadrado sobre 2G más la sumatoria de las pérdidas. Simplificamos de nuevo H3 y podemos despejar HS límite como la presión atmosférica menos la presión de vapor sobre gamma más C4 al cuadrado sobre 2G menos C2 al cuadrado sobre 2G más la sumatoria de las pérdidas en la descarga. La velocidad C2 se aproxima a un coeficiente K2 por la raíz de 2GH la altura útil. Y la velocidad C4 también se considera un coeficiente K4 empírico por la raíz de 2GH la altura útil. Así podemos, con esas expresiones, despejar C4 de C2 y podemos decir que C4 al cuadrado sobre 2G es un coeficiente que vamos a llamar K sub C por C2 cuadrado sobre 2G. Las pérdidas en el tubo de aspiración podemos expresarlas también en función de la velocidad. Es un tubo corto que además tiene una sección variable. Podemos poner como que es un coeficiente K sub F por C2 al cuadrado sobre 2G. Así podríamos escribir la altura límite como la presión atmosférica menos de vapor sobre gamma menos C2, o sea la velocidad a la salida del rotor al cuadrado sobre 2G por 1 menos K sub C, que era el correspondiente al C sub 4, menos K sub F, que era el correspondiente a la pérdida en la descarga. Si a su vez reemplazamos C2 por K2 por la raíz de GH por la altura útil, tenemos esa expresión, operamos un poquitito y nos queda entonces que la altura del límite es PA menos PB sobre gamma menos K2 al cuadrado por HU por 1 menos K sub C menos K sub F. Si denominamos sigma a ese K sub 2 al cuadrado por 1 menos K sub C menos K sub F, que es el coeficiente de gravitación que utilizamos lo que se llama empíricamente la fórmula de Thoma, que directamente la altura límite debe ser menor a la presión atmosférica menos la presión de vapor sobre gamma menos sigma, ese coeficiente, por H sub U, o sea, por la altura útil. Este coeficiente sigma varía entre 0 y 1. Para números específicos altos, el valor tiende a 1 y en ese caso conviene, fundamentalmente las turbinas tipo Kaplan o Bulbo, colocar la turbina debajo del nivel de descarga. Se puede concluir que la altura útil también depende entonces de las pérdidas en el tubo de aspiración y de la velocidad de salida del tubo, de lo que es energía perdida. Entonces es conveniente reducir al máximo esas pérdidas y las velocidades de salida deben ser las menores. Entonces resulta eficiente un tubo tipo tronco cónico de sección constante, mientras que el ángulo sea suficientemente reducido para que no haya separación de la capa límite y pérdidas localizadas. Otro concepto que no es tanto hidráulico, pero suele utilizarse mucho, es la velocidad de embalamiento. En general, cuando ocurre un corte del servicio porque no hay demanda, porque hay un problema eléctrico en el generador, en el transformador, la mecánica del cierre de la turbina es cerrar el distribuidor para reducir el caudal. Pero esto hace que en forma transitoria la turbina se acelere porque hay energía sobrante y en el momento del cierre llega a su máxima aceleración. Si hubiese algún problema y no logra cerrar, esto va a alcanzar una velocidad límite donde su rendimiento tiende a 0. A esa velocidad lo denominamos velocidad de embalamiento
y es la velocidad con la cual se hace el diseño mecánico de la turbina, del generador, de los cojinetes. Aproximadamente está entre 1,8 y 2,2 veces la velocidad de giro nominal, de acuerdo al tipo de turbina, como ahí planteamos. Cuando queremos dimensionar una instalación de turbina, primero debemos seleccionar qué tipo de turbina vamos a utilizar. Desde este punto de vista hay gráficos y catálogos de distintos proveedores y vemos aquí algunos en función de la altura útil y la potencia, el tipo de turbina a utilizar. Ahí vemos desde las turbinas horizontales Bulbo para muy pequeñas alturas, las hélices de Kaplan, las Francis rápidas o inclinadas, las Francis radiales y finalmente en las alturas mayores las tipo Pelton. Una vez elegido el tipo de turbinas, aquí el proceso de dimensionamiento no es como en el caso de bombas, donde uno selecciona una bomba que está en el mercado de los proveedores, sino que en general las turbinas se diseñan a medida de la instalación. Vamos a desarrollar brevemente un ejemplo de predimensionado para ver las dimensiones en función de los datos básicos, que son el caudal de diseño y la altura útil. Sí, primero vamos a calcular la potencia a partir del caudal de diseño y altura útil, considerando un rendimiento aproximado de 0,9 con la expresión de potencia. Una vez seleccionado el tipo de turbina del tipo de gráfico, vamos a asumir en este caso, simplemente para desarrollar las expresiones que son todas empíricas, una tipo Francis que tiene caudales y alturas medias. Debemos estimar el número específico, pero el número específico, su fórmula depende de la potencia que recién calculamos, la altura útil que le tenemos, pero del número de giros o de vueltas que no lo tenemos. Que justamente son unas cosas que también hay que definir. Entonces se usa una inversión empírica que sirve para las turbinas Francis exclusivamente, que es que el número específico está en el orden de 3,47 sobre h a la 0,825. A partir de eso se define también la velocidad de giro como este ns calculado por h a la 1,25 sobre la raíz de n. Y un coeficiente de cavitación también tengo que estimar a partir de también una ecuación empírica para turbina Francis en función del número específico. Luego tenemos, para poder dimensionarlo, verificar algunos temas más, como las velocidades tangenciales. Para eso necesito sacar un coeficiente, que también tiene otra expresión empírica, también en función del número específico. Fíjense que en función del número específico salen los distintos valores. Con eso puedo llegar a partir de esta ecuación a determinar el diámetro del rodete D3, que a partir de ese esquema y de esa dimensión D3 de salida se dimensiona toda la turbina. Acá vemos un esquema donde vemos D3 es el diámetro de salida, D1 es el diámetro medio en el ingreso y D2 es el diámetro máximo en el ingreso al rotor. Tenemos también la altura H1 y H2. A definir, con esto tenemos aproximadamente definido dimensionalmente. Bueno, entonces con las siguientes expresiones, después del valor de 3, los diámetros de 1 y de 2 se determinan en base a ese de 3 y el número específico. Igualmente las alturas que vimos recién, H1 y H2, también fíjense que está en función de D3 y el número específico. Esta es una primera aproximación, obviamente en los laboratorios de diseño de cada fábrica, que son pocas en el mundo. En Argentina tenemos una en Mendoza, tienen instrumentos más afinados. Esto simplemente es un predimensionamiento inicial. Obviamente en nuestra materia no dedicamos a diseñar turbinas, simplemente vemos
ese procedimiento para que ustedes tengan el concepto de que, contrariamente a las bombas que las seleccionamos de equipos existentes, en el caso de turbinas hay que diseñarlas para cada instalación específica. Una vez que tengan diseñada la turbina, también hay que diseñar toda la central alrededor, entre ellos el conducto de entrada y de salida, que va a depender un poco del tipo de instalación. En una turbina Kaplan hélice, que tiene muy poca altura, en general el ingreso a la turbina es casi inmediato, se reduce la cámara de espiral a la menor dimensión posible y la hora de toma está muy cerca de la turbina. En cambio, en general las turbinas Francis tienen una tubería forzada más importante y una cámara de espiral más considerable. En el caso de las turbinas de muy baja altura tipo bulbo, que son axiales más tipo una hélice de un barco, el diseño también de la central es totalmente distinta. Aquí finalmente vamos a ver cómo sería el esquema de un corte de una central para una turbina hélice, ¿sí? Donde tengo un desnivel un poco más alto aguas arriba que aguas abajo, es decir, son desniveles de pocos metros. Entran directamente reja con puerta y enseguida llegamos a la turbina y ven el diseño del tubo de aspiración bien acodado y muy suave la curvatura para no generar pérdidas localizadas. Bueno, con esto vemos un poquito, muy poquito, ya verán en otras materias que están específicamente más centradas en este tipo de temas, sea aprovechamientos hidráulicos y centrales hidráulicas, cómo diseñar este tipo de instalaciones.